Se está grabando la llamada. Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de clase en este día y vamos a comenzar orando. A ver si el diácono Mario está por ahí, nos quiere dirigir una oración para comenzar nuestra clase de hoy. Amado Señor, te queremos agradecer, Padre Santo, por este nuevo día, por este tiempo, Señor, que nos permite, Señor, para formarnos, Señor, para educarnos para ti, Padre Celestial. Esperemos que seas tú guiándonos, Señor, a nuestro pastor, Señor, a nuestro maestro, Señor, y a nosotros también para que nuestros sentidos, Señor, sean agudos a ti, a tu palabra, a tu voluntad. Te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, entonces vamos a dar inicio en esta mañana al nuevo curso que vamos a desarrollar, que es el curso sobre el reino de Dios. Sí, es un curso que tiene que ver con lo que hemos estado estudiando este año, es especialmente sobre el Nuevo Testamento, pero enfocado un poco en el reino de Dios. Ese es un tema importante que a veces no lo hemos logrado comprender y quisiera que trabajáramos en estas clases de ese tema para que aclaremos todas las dudas respecto al reino de Dios y esperando que nos quede claro ese concepto. Entonces, no sé si nos quedaron preguntas del curso anterior sobre el trabajo en equipo, sobre cómo entrenó Jesús a los 12. Si quedaron inquietudes, con mucho gusto, si no, procedemos al nuevo curso. No, pastor, todo bien. Aprendiendo a trabajar en... Aprendiendo a trabajar en equipo. Si ese es un arte difícil, no es fácil, pero bueno, con la ayuda del Señor es posible. Entonces vamos a entrar en materia con el nuevo curso y lo vamos a hacer un poco distinto en esta vez, y es que vamos a ir participando a medida que vamos desarrollando la sesión. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay aporte, la vamos a ir presentando para que nos vayan quedando claras las ideas y no las dejemos todas al final. Entonces yo voy a poner mi pantalla por acá y ustedes me van diciendo si voy a lograr el objetivo de compartir la pantalla. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces, tengo aquí una pantalla duplicada, no sé qué me pasa. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el reino de Dios, mis amados hermanos, y vamos a hablar sobre lo que implica el reino de Dios o cómo vivir bajo el reino de Dios. Aquí yo tengo pantalla duplicada, no sé cómo la oculto. ¿Será que la cierro acá? Ok, creo que ahí lo logré. Entonces, ¿cómo vivir bajo el reino de Dios? Entonces, el tema del reino de Dios es muy importante, es un tema apasionante en el estudio de las Escrituras, porque nos muestra el gobierno absoluto de Dios o en la manera y la forma como Dios gobierna, controla y sustenta toda su creación. Sin embargo, como en todos los temas de la Escritura, se presentan inquietudes y hay personas que presentan diferentes posturas que no sabemos explicar a veces y que nos traen confusión. Entonces, la idea en esta mañana, en este curso, es que podamos aclarar un poco el aspecto del reino de Dios, en qué consiste, cuál es el alcance, cuál es la dinámica del reino de Dios, cómo funciona, cómo opera, qué propósito, cuál es el campo de acción y todos los aspectos relacionados con el reino de Dios. Entonces, vamos a presentar aquí unas ideas iniciales y luego me gustaría ir escuchando las opiniones de ustedes. Entonces, Cristo es el Mesías prometido que revela
a Dios y su precioso plan de redención que favorece o salva a los que creen a Dios y han sido salvos por gracia. Ese es el concepto inicial que nosotros tenemos respecto al plan de Dios, respecto al propósito de Dios en la creación y respecto al gobierno de Dios. Una segunda idea que podemos poner por aquí es que la palabra reino de los cielos indica el trono del rey o el lugar de destino donde iban los redimidos y los que reinan con el rey, que son salvos mediante la obra de la redención. Y en la otra idea que yo tengo por aquí es que el reino de los cielos revela el fin del hombre, la voluntad de Dios, la plenitud de la salvación, el alcance de los beneficios y la justicia retributiva. Yo quiero que a la par que vayamos mirando en esta mañana el concepto del reino de Dios, podamos comprender cómo se desarrolla, quiénes intervienen, cuáles son los beneficiarios y cómo poder definir o delimitar adecuadamente el concepto y el principio del reino de Dios en la humanidad. Con respecto al rey, podemos decir que, según la Escritura, es un rey absoluto, eterno, único, perfecto y soberano sobre todas las cosas visibles e invisibles, y que él reina mediante la palabra como verbo encarnado, como rey encarnado. Que el reino de los cielos o el reino de Dios revela el autor y plenitud del reino que congrega a los redimidos para vivir en gloria con el rey por toda la eternidad. Y también podemos decir que el reino de Dios se recibe por la fe, se vive mediante la cultura y se proclama por el Evangelio y se celebra plenamente en la gloria celestial con Cristo. Entonces esas son unas ideas iniciales solamente para que comencemos a tener idea de lo que queremos hablar, que es sobre el reino de Dios y el alcance del reino de Dios. Entonces, en primer lugar, amados hermanos, sobre el reino de Dios tenemos que hacer unas precisiones, ¿cierto? Siempre que hablamos del reino de Dios tenemos que hablar primero de Dios. ¿Quién es Dios? Porque Él es el autor absoluto de todas las cosas. Y una vez comprendamos el concepto y el ser de Dios, vamos a poder entender en qué consiste su reino o cómo Él se manifiesta y se revela como un rey que gobierna de manera absoluta todas las cosas. Entonces yo quiero que vayamos mirando los conceptos que se tienen respecto al reino de Dios. Entonces, para muchos el reino de Dios es el lugar o es el espacio o el territorio o es el campo de acción donde opera el bien y el mal. Ese es un concepto generalizado que se tiene para poder definir o para poder explicar el reino de Dios o la acción de Dios. En este sentido, esta primera gráfica que yo tengo aquí, este primer esquema, define a un Dios creador, pero a un Dios creador en el cual o a través del cual se permite o se deja que el bien y el mal coexistan, que se manifiesten, se desarrollen en la historia de la humanidad y Dios simplemente es creador. Ese concepto es un concepto de un Dios o de Dios a través del deísmo, que habla de una causa primera, que Dios crea y abandona, que Dios crea y deja al azar y que todo se desarrolla a la suerte, donde se manifiesta el bien y el mal, y Dios simplemente es el autor o el principal protagonista del comienzo de la historia, pero la historia se va desarrollando a sí mismo por sus propios medios, por sus propias capacidades, y el hombre simplemente pues como que experimenta o es víctima de todos los hechos y acontecimientos que se van dando. Ese es un primer concepto de cómo Dios permite que las cosas sucedan, y en este sentido el bien y el mal tienen permiso de Dios a través de una causa inicial y se desarrollan ampliamente porque Dios abandonó o dejó al descuido toda su creación para que simplemente viva y se desarrollen todos esos aspectos o esas condiciones que nosotros conocemos. Es decir, un mundo creado por Dios, pero un Dios ausente, un Dios que da la espalda, y en la tierra o en la humanidad o en la historia y en el universo simplemente se manifiestan las cosas o los hechos de lo que nosotros vemos que está sucediendo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y me gustaría, amados hermanos, que aquí pudiéramos ir participando. Si alguien quiere participar, puede ir manifestándolo a través de abrir su micrófono y presenta una pregunta o una participación respecto a esto. ¿Qué opinan de esta forma, de esta manera, como nos muestran algunos
y como creen algunos que es la existencia de la humanidad y la existencia del bien y del mal, de un Dios que está presente como creador, pero ausente como sustentador y como director de toda la creación. ¿Qué opinan de esto? Yo Lo que creo, su merced acaba de explicar es el teísmo, ¿cierto, pastor? Que sí, Dios sí, crea y señor. suelta. Sí, señor. ¿Qué Ah, opinión les ya. merece? Pues según el diagrama que vemos, pues yo lo que veo dentro del círculo es como si fuera un dualismo, ¿no? Donde está el bien y el mal, y creo que es cerrado, hasta donde recuerdo lo que hemos estudiado. Dios crea, Dios sostiene, Dios sustenta y siempre está presente en en su creación. Ok, exactamente. Entonces aquí pudiéramos decir que se está describiendo una causa primera, es un concepto filosófico de la existencia de Dios y de la existencia del bien y del mal. Simplemente Dios crea, pero Dios no tiene control, no tiene dominio, no tiene autoridad. Él simplemente es causa existente, causa primera, causa original, pero el bien y el mal existen porque fueron dejadas el universo o el hombre a su propio destino, a su propia suerte. Ese es un concepto que menciona a Dios como creador, pero no asume o no admite que Dios es gobernador absoluto, simplemente creador, pero abandona y deja todo al azar. Ese es el concepto generalizado que se tiene sobre el mundo. Gran parte de personas piensan eso, Dios creó y el mundo entró la maldad y la maldad existe y campea, pero el bien también coexiste juntamente, pero Dios existe, solamente que no es gobernador ni es rey absoluto. Entonces esa gráfica no nos pudiera permitir hablar del reino de Dios, simplemente de la existencia del bien y del mal como una suerte pues que coexiste, cohabitan con la venia o con la anuencia de Dios de que no ejerce poder sobre ello, simplemente deja que funcione. Ese es un concepto muy equivocado y muy engañoso respecto a Dios, porque aunque admite la existencia de Dios, no es Dios gobernador, sino simplemente como un Dios complaciente, un Dios que mira desde lejos, que mira de reojo o que da la espalda y deja que todo marche a su suerte sin él ejercer ninguna autoridad o gobierno. Ese es un concepto nefasto sobre Dios, sobre el universo y también sobre la existencia del bien y del mal, porque aquí no hay justicia, aquí no hay dirección, aquí no hay plan, aquí simplemente hay un desarrollo de unos hechos y de unos acontecimientos sin rumbo fijo y sin saber a quién acudir. Ese es un primer concepto que nosotros tenemos. Vamos a mirar un segundo concepto, una segunda gráfica sobre el reino de Dios y es la siguiente. En esta gráfica se habla de que el reino de Dios, que hay un reino de Dios donde existe el bien, donde Dios controla y tiene a los buenos, pero que también existe un reino del mal o un reino donde todas las cosas malas acontecen, que hay una clara distinción o una clara separación, como que se han dividido el terreno, todo el campo de trabajo lo tiene Dios en una parte, ejerciendo o promoviendo el bien, y por otro lado el mal que reina y abunda, pero que no tiene relación el reino de Dios con el reino del mal, y que son casi dos reinos coexistentes, que son dos reinos casi a la par, que son como dos campos de trabajo, donde en uno reina el mal y en otro el bien, donde Dios tiene control absoluto sobre el bien y el reino del mal pues lo tiene controlado Satanás. Ese concepto es místico, es un concepto peligroso, es un concepto divisor, es un concepto donde habla de que sí hay bien y sí hay mal, pero Dios gobierna lo uno y entregó lo otro como a su propio destino, pero Él no tiene control absoluto sobre esto. Esta es una segunda gráfica para poder definir o para poder esquematizar el concepto del reino de Dios, pero aquí en este concepto del reino de Dios, Dios no es absoluto, no es perfecto, no tiene control sobre el reino del mal, simplemente son dos reinos que están en competencia, que están funcionando y que se desarrollan en la historia y no podemos hacer nada sino simplemente permitir que se desarrollen, porque incluso Dios en esta gráfica no tiene poder sobre el reino del mal,
sino solamente sobre lo bueno y sobre lo justo que Él puede ejercer en los que Él gobierna para su gloria. Me gustaría saber qué opinión les merece esta gráfica, qué opinan sobre ella, cómo podemos entender aquí este concepto del misticismo, que es un concepto como esotérico, donde simplemente estamos viviendo y mirando a ver cómo Dios en su bondad o en su gracia o en su providencia nos pasa, nos traslada al reino de Él para ser librados del reino de las tinieblas. ¿Qué opinan sobre esta gráfica, amados hermanos? Pueden participar. Si tienen Pastor, preguntas, Pastor, esta gráfica, pues nos está mostrando es como si estuvieran al mismo nivel, ¿no? Tanto Satanás como Dios, como que tienen el mismo poder y es lo que hoy en día hemos visto y en algún momento aprendimos, ¿cierto? Que Dios, que Satanás tiene todo el poder de tentar y de hacer todo lo que quiera y que Dios pues, o sea, como un enfrentamiento, como un mano a mano, como ¿cómo es que le llaman la fuerza que hacen que a ver quién de los dos gana? Como que librar a Satanás al mal al mismo nivel de Dios, o sea, como que Dios a veces se le sale de las manos y a veces no, a veces o sea, son como esas también filosofías que han habido como desde antiguos dioses, los dioses griegos, los egipcios, toda esa cantidad de filosofías que vinimos aprendiendo desde hace mucho tiempo y que se han mezclado en la iglesia, en el Señor, y pues todavía esas creencias orientales, como ese simbolito del yin y el yang, el bien y el mal, así. exactamente. Entonces, aquí podemos ver una gráfica donde Dios existe, Dios gobierna, pero Dios gobierna en una parte y el resto lo tiene bajo el gobierno de Satanás. Es decir, Dios no es absoluto, no controla el mal, no tiene dominio del mal, no ejerce justicia ni autoridad, sino que básicamente como que el bien y el mal se necesitan, se requieren, y o estás en el bien o estás en el mal, pero si estás en el bien, no hay manera de que Dios controle el mal, sino que Él tiene que estar como a la par, casi como un mal necesario, que coexiste, pero que Dios no tiene absoluto manejo ni control. Esta es una figura generalmente aceptada en el pueblo evangélico. ¿Sí? Entonces la gente le habla de que salga del mundo del mal, entra al mundo del bien, y como que no importa lo que pasa en el mal, porque nadie tiene control, simplemente Dios gobierna en una parte del sector, y eso es lo importante. Esa es una figura que representa el reino de Dios por gran parte de los evangélicos, pero que no hace honor al mensaje de la Biblia, porque simplemente muestra que Dios tiene un control, pero un control limitado, y un control solo de las cosas buenas y de las cosas justas, más no de las injusticias. Entonces aquí en esta gráfica no hay justicia para el mal, no hay pago, no hay condenación, simplemente pueden vivir con autonomía porque ellos están en otra esfera que Dios no tiene injerencia, no tiene control y manejo. Entonces, eso es grave, ¿cierto? Respecto a Dios, porque nos muestra un Dios poderoso frente al bien, pero que no ejerce control y justicia contra el mal. Simplemente lo ve, lo observa, pero no puede hacer nada porque esa esfera la tiene bajo el dominio de Satanás. Este es un concepto místico, peligroso y engañoso también respecto a Dios y respecto a la verdad, porque nos distrae pensando que así es, cuando en realidad la Biblia presenta un concepto totalmente distinto. No sé si hay algún aporte adicional al respecto, amados hermanos. Pregunta, inquietud o avanzamos. Bueno, entonces continuamos con una tercera gráfica respecto al tema del reino de Dios, y es la gráfica que habla de que hay dos realidades, y esta gráfica habla de dos realidades, una terrenal y otra celestial. En la realidad terrenal opera el mal, y en el cielo se espera se haga plena la gloria o la esperanza eterna.
Esa gráfica también representa el reino de Dios. Hay una gráfica grande, un esquema grande donde se representa el mundo, donde existe todo lo terrenal o todo lo temporal, donde gobierna el mal, y hay una expectativa o una ilusión o una esperanza de que algún día, de una forma un poco más pequeña, algunos puedan ser llevados al cielo y disfruten de la gloria. Dios gobierna, pero Dios gobierna a través de una expectativa de que algunos sean salvos o algunos crean y que esos que crean puedan ir al cielo. Esta gráfica representa un pensamiento dualista, y un pensamiento dualista, pero no correcto en el sentido de, bueno, el dualismo es peligroso, es una filosofía griega, pero este dualismo lo que dice es, en la tierra opera el bien y el mal, pero más reina el mal, y en algún momento algunos que van a tener vida o gloria van a ser llevados y sostenidos por fe para ir al cielo, pero eso solamente se verá en la eternidad. Es decir, aquí maldad, allá bondad. Aquí cosas terrenales, allá gloria. Aquí solamente caos, pero en el futuro esperanza. Entonces es como una visión idealista de que algún día iremos al cielo, algún día algunos irán a la gloria. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos cuántos. Simplemente hay una expectativa ilusoria de que aquí enfrentamos mal, pero no se preocupe que los que estamos aquí enfrentando, resistiendo el mal, algún día estaremos en el cielo. Es una expectativa también que usan mucho las iglesias evangélicas, como diciéndole, sufra acá, que arriba le espera la gloria. Aguántese y soporte que de alguna manera en algún día esto cesará y pasaremos a mejor vida y disfrutaremos por la eternidad. Es decir, aquí no hay disfrute, aquí no hay deleite, aquí no hay concreción de la esperanza de la salvación, simplemente hay expectativa, hay ilusión y espérese, soporte, resista, resígnese, manténgase fiel, no importa la hostilidad de lo que viva, porque en algún momento, prepárese, podrá tener esperanza o gloria. Esa es una figura también para representar el reino de Dios mediante el dualismo de lo temporal y lo eterno, de lo pasajero y lo duradero, de lo difícil y luego el premio que llega con una expectativa de la esperanza y de la plenitud solamente en la vida eterna y no una vida que se disfruta acá y de la cual se tiene certeza. Aquí en esta figura Dios no gobierna tampoco, sino que Él va a gobernar en la eternidad. Su reino es glorioso y eterno y celestial, pero aquí en la tierra no gobierna, sino que gobierna el mal y hay la esperanza de que algún día gobierne el bien. Me gustaría escuchar las opiniones de esta gráfica sobre el reino de Dios y qué les merece de comentario. ¿Quién quiere opinar? Pastor, pues las tres que hemos visto a veces como que son muy familiares en el, como decirlo, en la memoria o en el inconsciente colectivo del cristianismo, y a veces se mezcla el dualismo, el deísmo, y el anterior, ¿cuál era, pastor? Ya me olvidé. Misticismo. Misticismo. Y el misticismo como que se mezclan entre sí, y a veces creemos que sí, que acá cuando se distorsiona la palabra, que acá es donde, en la tierra es donde gobierna Satanás, que es el espacio de él. Entonces siempre a veces las tres figuras que hemos visto del misticismo, el dualismo y el deísmo, siempre a veces como que las entremezclamos. Exacto. Aquí en Entonces, esta gráfica, Señor, perdón. Aquí en esta gráfica es muy común en el pueblo evangélico, especialmente el pueblo que habla sobre el martirio, el sufrimiento, lo duro que es aquí. Entonces es como aguante aquí, que en el cielo le viene su recompensa. Soporte, que algún día va a ser llevado a mejor lugar y allá Dios estará pues secándole las lágrimas de todo lo que sufrió acá. Entonces es como casi un cielo que se gana con sufrimiento, un cielo que se gana con esfuerzo,
una expectativa de que algún día esto termine y no se preocupen, va a pasar a mejor vida. Ese es un concepto nefasto también del cristianismo, porque no solamente no muestra la grandeza y la gloria de Cristo en la historia, sino que también pone al creyente casi como a ganar la salvación mediante martirio, mediante sufrimiento y dolor, porque aquí todo es caótico, pero vale la pena soportar. Ese es un concepto muy, muy católico romano y muy evangélico en un sentido también. ¿Es algo más, amados hermanos? Pues también, pastor, pues de cierta manera es como eh, entender, no sé si lo que hay así esté mal, pero entender es que esta imagen demuestra como un 50% lo que en realidad es la vida en Cristo, pues que pues en realidad sí va a recibir como la mayor victoria cuando esté con el Señor, pero pues también tenemos nosotros como cristianos entender que el Señor creó todo en lo que estamos, todo lo temporario lo creó el Señor. Entonces, pues también Él gobierna sobre la tierra, sobre lo que ahorita tenemos que vivir. Todo lo permite para un propósito de lo que vivimos acá en la tierra. Entonces, esta imagen, pues para mí es como si fuera solo la realidad, un 50% de la realidad, que es la parte en que el Señor, pues cuando estemos con Él, vamos a recibir la gloria eterna. Pero pues está equivocado en el sentido de que en la tierra no gobierna el Señor. Ok, sí, aquí solamente habría como esfuerzo humano y como expectativa futura. Y pues eso muestra un desconocimiento y una, y un error respecto a Dios y a su control soberano y al sustento y al plan de la eternidad también. Andreita, ¿quería hablar? Sí, pastor, es que mira, casualmente, entre comillas, que no hay casualidades, eh, estaba estudiando un versículo de Romanos 8:18 que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces ahí ese versículo, pienso yo que ahí es donde lo toman, o estos versículos, porque no es el único. Es el que toman para decir entonces que aquí vamos a tener todas las aflicciones del mundo, pero que cuando lleguemos al reino de los cielos vamos a estar glorificados y vamos a cantar y alabanzas y todo va a ser como en un cuento de hadas. Exacto, ese es uno de los muchos textos que sirven, solo que toca entender el contexto de los textos, ¿no? Porque no están diciendo eso, que aquí tenemos solo dolor, porque aquí hay esperanza. De hecho, aquí tenemos las arras, aquí tenemos la certeza, aquí tenemos la fe. Todo lo que tiene que ver con el evangelio que se vive acá es glorioso y es expectante. Lo que vamos a vivir en el cielo es la plenitud, pero ya tenemos toda la información y la experiencia vivida de lo que es la vida eterna por lo que estamos experimentando aquí a través de la fe. Entonces, no todo está guardado para el más allá. En el más allá, según la Biblia, tenemos la plenitud, pero aquí tenemos las arras que son gloriosas y que nos ponen incluso, como dice Pablo, en un estrecho de no saber qué elegir si nos tuviéramos que decidir por una de las opciones de quedarnos o irnos. Dice, estoy en un conflicto de intereses porque es muy valioso y muy loable irnos con Cristo, pero permanecer aquí también es glorioso y muy ventajoso porque servimos y predicamos. Entonces, ese texto es de los muchos que se usan para decir que la vida eterna es simplemente una expectativa, es decir, como una añoranza de que algún día vienen las cosas mejores porque ahora nos ha tocado muy duro. Es como cuando uno llega a diciembre y dice, este año no fue, pero el siguiente sí va a ser. O sea, sigamos esperando. Pero realmente es una idea ilusoria, falaz, porque el reino de Dios es glorioso todo el tiempo y en todo momento para el cristiano. Bueno, vamos a ver una gráfica más que describe el reino de Dios de la siguiente manera. Entonces habla de un reino de Dios y habla del cielo y la gloria, pero aquí separa, esta figura separa
el reino de Dios del reino de los cielos. Es decir, hay dos reinos. Hay un reino de Dios que es el reino universal donde existe la creación, donde opera el bien y el mal, pero hay un reino de los cielos que será eterno y que todavía no se ha inaugurado, sino que se va a inaugurar. El reino de Dios es donde Dios existe ahora gobernando toda la historia, pero hay un reino futuro, un reino expectante, un reino que está por inaugurarse, que es el reino de los cielos y allá serán llevados los buenos. Entonces, cree en Cristo y prepárese para que cuando inauguren el reino, usted pueda ser llevado a esa nueva ciudad y pueda disfrutar de la gloria de Dios en un reino nuevo que se llama el reino de los cielos. Porque en el reino de Dios no se dieron esas cosas, porque aquí reino el mal, en el reino de los cielos solo hay pureza y hay transparencia y solo hay bondad, y allá no hay maldad porque va Dios a reinar a los que sean trasladados a ese nuevo lugar. Esa es otra idea, y esa idea es una idea sincretista, que dice aquí funcionan todas las ideas, pero hay muchas religiones, hay muchas creencias de Dios. Solo los que crean correctamente irán al reino de los cielos y participarán de un nuevo reino, de una nueva dimensión, de una nueva etapa de vida donde solamente reinará Cristo con sus hijos, con su pueblo, y lo demás no sabemos qué va a pasar. Lo único que nos importa es reinar con Cristo, estar en la gloria, pasar a la eternidad, olvidarnos de este mundo, desconectarnos de todo lo temporal, porque lo único que añoramos es cielos nuevos y tierra nueva, y todo lo demás quedará en vergüenza, quedará en cenizas y pasará al olvido porque estamos en un nuevo reino, hemos sido trasladados a una nueva dimensión y ese reino se llama el reino de los cielos. Aquí ya estamos viendo una competencia o una comparación entre el reino de Dios y el reino de los cielos como dos cosas distintas, como un reino de Dios que no funcionó y fracasó por la existencia del mal, por la injusticia del hombre, pero a un reino esperanzador que nos aguarda, en el cual se nos promete o se nos anuncia una plenitud y una gloria a través de Cristo con sus elegidos, reinando por siempre y en victoria solamente del bien. ¿Qué opinan de esta gráfica, amados hermanos? Mi querido pastor, pues esta gráfica muestra a Dios como que ha fracasado en su intento de gobierno, de que pues tiene como secciones independientes que se gobiernan a sí mismas, que terminan haciendo lo que quieren. Entonces es también como una desfiguración de lo que pues es verdaderamente el reino de Dios. Ok, y esta habla también de un reino glorioso, pero chiquito y expectativo, y en expectativa de que va a llegar, porque él aquí no fue, sino fue ahora, y no será aquí. Entonces aquí reina el mal, aquí hay muchas creencias, espero que usted tenga la creencia correcta, porque si tiene la correcta, dentro de cientos de creencias, usted va al nuevo reino, usted será llevado al nuevo lugar, al paraíso, y allá vivirá bien, porque aquí no funcionó. Esa es una concepción también muy evangélica sobre el reino, pero que no hace honor a Dios absoluto, más bien muestra un reino temporal donde no ha funcionado la justicia, donde simplemente se ha tenido la expectativa y la promesa de que algunos pocos, si creen correctamente, podrán ir al nuevo reino, pero ese reino no es un reino amplio y justo y donde abarca toda la sociedad y la humanidad, sino simplemente el reino de los buenos. Recordemos que ese es un concepto muy de película, muy de Hollywood, de que tenemos que salir de una esfera del mal para ir a una esfera del bien, que tenemos que abandonar lo terrenal para ir a lo celestial, y todo lo temporal, lo histórico, lo terrenal es malo, y lo único que esperamos con gran expectativa e ilusión es la gloria, la vida eterna, porque aquí no hay gloria, no hay esperanza, no hay vida, simplemente hay caos y hay solamente añoranza de que vengan días mejores. Ese es un concepto sincretista y un concepto muy peligroso, aunque es muy proclamado también en las iglesias como lo loable, es decir, prepárese porque para que cuando venga
el Señor se lo lleve a usted si está orando bien y lo traslade a un reino que ese sí vale la pena vivir, porque ese reino sí es el reino de los cielos al cual estamos esperando. Ese es un concepto bien equivocado también, pero muy promovido en las iglesias. Por eso me gusta que hagamos este estudio mostrando las gráficas y haciendo el análisis de cómo muchas veces hemos creído respecto al reino de Dios, pero que esas creencias son equivocadas. No sé si hay alguna opinión adicional antes de pasar a la siguiente gráfica. Muy bien, entonces vamos a avanzar y vamos a llegar a otra gráfica. Esta gráfica presenta, se nos presenta de la siguiente manera, que es una gráfica donde nos muestra el gobierno de Dios, se nos muestra la tierra donde hay maldad y se nos muestra el cielo donde hay gloria. Esta es una gráfica también que muestra que aquí tenemos maldad y en el cielo solo va a haber gloria, que esto temporal va a dejar de existir y vamos a ir al cielo, y que la fe o la esperanza o la salvación consiste en ser trasladados de un estado a otro o de ser promovidos de un estado a otro, de pasar de una esfera a otra para poder disfrutar de las bendiciones o las provisiones o las promesas. Ese es un concepto que se llama fideísmo, que es un error respecto al concepto de la fe, donde dice que la salvación o que la vida gloriosa es a través de la fe, sin razón, sin historias, sin sabiduría, simplemente con una fe como un concepto místico y esotérico, donde la gente dice, crea y le va a pasar esto, confía y le va a pasar esto, pero desconociendo que la fe tiene un cuerpo doctrinal, que la fe tiene un contenido histórico y un contenido objetivo, y que la fe sin obras no tiene sentido. Este concepto fideísta es el concepto de gran parte del pueblo evangélico, que simplemente dice, tenga fe, póngale fe, crea esto a ciegas, sin ninguna razón, incluso contra el sentido común. Gran parte del pueblo evangélico hoy en día, especialmente de movimientos carismáticos y pentecostales, son fideístas. Entonces dices, yo creo que Dios me va a salvar, no importa si crea en Cristo, no importa cómo viva, no importa si eso va contra la razón, no importa si eso va contra la escritura, lo importante es que yo tengo fe. Póngale fe, tenga fe y confíe y espere, y por fe va a ser salvo. Pero la fe que la Biblia pregona es una fe con razón, es una fe con historia, es una fe con obras, es una fe con conocimiento, con contenido. Es una fe que se puede explicar y se tiene que explicar, es una fe racional. No es una fe simplemente de concepto o de mística. Entonces hay muchas personas que están haciendo, por ejemplo, la oración de fe y le dicen, como ya usted repitió la oración de fe, ya usted es salvo y si muere hoy va al cielo. Pero no sabemos ni siquiera qué fue lo que dijo, ni cómo vive, no sabemos si ha sido regenerado, simplemente repitió una oración. O simplemente dijo que fue a la iglesia, entonces le dicen, como ya usted fue a la iglesia y cree en Cristo, ya usted es salvo. Hay muchos que andan repartiendo salvación a diestra y siniestra mediante este concepto fideísta, que es solamente usted cree, ok, como ya usted creyó, es salvo. Pero la Biblia dice que aún los demonios creen y que no es suficiente creer, que es necesario obedecer, que es necesario creer correctamente, que es necesario proclamar el conocimiento correcto a través de Cristo y que ese conocimiento correcto a través de Cristo se tiene que ver evidenciado por obras y por una vida sumisa a la palabra y que guarda los mandamientos o las leyes de Dios. Entonces no es solamente creer, se requiere obedecer, se requiere servir, se requiere santidad. Dios demanda muchas obligaciones porque la fe bíblica es una fe con conocimiento, con principios doctrinales y con un cuerpo de conocimiento histórico que tenemos que abrazar, porque si no creemos correctamente no vamos a ser salvos. Este concepto es un concepto también muy de obras, porque es simplemente yo creo y voy al cielo, pero la Biblia dice que no es suficiente creer, que muchos creen pero creen mal y que muchos dirán Señor, Señor, y en el día del juicio
van a condenación porque no creyeron y no se sometieron a la palabra. Me gustaría escuchar opiniones al respecto, amados hermanos. Pastor, pues por ejemplo yo vería la gráfica, yo pienso, esta sí va a ser, pero todavía no es. Y claro, es porque hay que entender que el fideísmo cree eso que es que uno debe creer a ciegas, sin tener en cuenta todo lo que dice la Biblia, todas las doctrinas que tenemos, que todo está fundamentado en la historia. Y, y sí, pues lo importante es, para entender lo del fideísmo, es que ellos creen a ciegas, tienen una fe a ciegas. Ok, gracias, Jonathan. Y también que esa salvación es como una salvación que yo decido, ¿no? Como yo decidí creer a mi manera, yo soy salvo. Entonces, son personas que van y te dicen, mira, haz esta oración, diga, Señor, te entrego mi vida y a partir de ahora soy tu hijo, pues ya soy salvo. Pero recordemos que la fe no es la que yo profeso, sino la fe es la que Dios da como don y la cual se manifiesta a través de la regeneración. O sea, no es que yo haga una oración y soy salvo, sino que yo soy regenerado por el Espíritu Santo y a través de la regeneración que el Espíritu Santo obra, opera vida nueva y opera obediencia para salvación. Entonces, todos estos conceptos son humanistas, los que hemos visto estas gráficas, porque ponen a Dios como gobernando, pero dependiendo de mis decisiones. Entonces, Dios me puede salvar, o mejor, Dios gobierna, pero no me salva. Yo me salvo si obro bien, yo me salvo si creo, yo me salvo si decido pasar de un lugar a otro o si decido soportar y esperar una vida mejor. Es decir, es una salvación que yo decido, que yo eh, creo, que yo propongo y en ese sentido pues Dios no gobierna, porque si Dios gobierna pero yo decido salvarme o decido condenarme, entonces ya Dios no gobierna, sino que yo soy también rey dentro de ese reino, porque yo decidí, yo creí, yo me convertí, yo esperé, yo me resigné, y ese no es el concepto del reino de Dios en la vida y en la historia de la salvación. No sé si hay algún aporte más al respecto, amados hermanos, sobre este concepto fideísta que es muy, muy común en el pueblo evangélico. Solamente crea, no importa cómo. Crea, póngale fe y Dios ya lo tiene que salvar porque usted ya hizo una oración, porque ya usted se sabe los versículos y porque ya usted dijo que era hijo de Dios. Mi querido pastor, no sé si si esto que voy a decir aplica a este concepto filosófico que se está manejando, pero de alguna manera también se ve como que cuando, pues porque vengo de un contexto también así muy similar de temas pentecostales y carismáticos, donde en vez de soportar la fe la solidez pues de la escritura y todo lo que se ha dicho del tema pues de la historia y el tema de la solidez doctrinal, lo que hacen es afianzar a las personas hacia premios que pueden recibir por creer. Entonces, crea que Dios pues lo va a convertir a usted en un rey, Dios nos llamó a ser reyes, Dios nos llamó a ser sacerdotes, crea que Dios le da a usted la autoridad para usted hacer muchas conquistas. Si usted viene enfermo, pues crea que Dios lo va a sanar, si usted tiene un problema, Dios se lo va a solucionar. Entonces, el sustento de la fe, de esa fe falsa, está más en las utilidades que pueden recibir y que los motivan a desenfrenarse pues en su creencia, que la solidez pues conceptual que tiene la escritura. Exactamente, pastor. Y no solamente eso, sino también se basa en experiencias. Entonces, yo soy salvo porque yo tuve un sueño. Yo soy salvo porque Dios me confirmó. Yo soy salvo porque Él se reveló a mí y sentí pues una electricidad y sentí un frío y sentí un calor
pero no es basado en la regeneración, es simplemente basado en una experiencia, un sueño, una ilusión, algo que yo tuve como una experiencia paranormal y que yo le pongo fe a eso. Y entonces Dios me salvó a través de un sueño, Dios me salvó a través de un susto, Dios me salvó a través de una voz, pero no es a través de la voz del Espíritu Santo por la palabra para regeneración, sino simplemente una experiencia que me genera como una concepción o una idea o una ilusión de que soy salvo. Ese es muy generalizado. Entonces uno escucha los testimonios. ¿Cómo conociste al Señor? No, yo lo conocí en un susto que tuve, yo lo conocí en un sueño, yo lo conocí en una voz que escuché, pero no tiene nada que ver eso con la regeneración. Es decir, son multiformes los medios y las maneras como la gente llega a la fe, pero a su propia fe, no a la fe verdadera. Entonces muchos dicen, no, Dios me dijo que yo me salvaba, pero que tenía que hacer obras, o mi ministerio es un ministerio social, mi ministerio es un ministerio de las cárceles, mi ministerio es hacer esto o aquello, pero no están enfocados en la fe y en la iglesia y en el conocimiento correcto de la obediencia basada en la ley moral. Incluso muchos niegan la ley moral, muchos niegan y desprecian la iglesia, muchos desprecian los sacramentos, pero dicen que son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos en el reino de Dios con una fe verdadera si negamos lo que la Biblia establece y la Biblia requiere como componentes integrales a la obediencia y a la fe y a la salvación? Entonces, muy de acuerdo, mi querido pastor. Claro que sí, eso se basa en premios, se basa en estados, en crecimiento, en resultados, en ascensos, casi como una carrera de premios o una carrera de méritos, y eso no tiene que ver con el reino de Dios. Vamos a ver otra figura, y es una figura que describe el reino de Dios como la esfera donde Dios gobierna. Esta figura muestra un círculo grande que es una esfera donde está o existe el reino de Dios. Dios gobierna. En esa esfera ahí está el universo, donde están los impíos y hay injusticia, pero Dios mantiene la justicia mediante su reino. Y Dios dentro de ese mismo gran reino, pues ha querido manifestar su pueblo o manifestar a la iglesia para que a través del evangelio crea en Cristo y tenga pues o conforme o reúna a los salvos para que muestren la gracia y la obra de Cristo en sus corazones. Entonces en esta figura vamos a ver algo distinto porque hablamos de la salvación por gracia dentro del mundo, dentro del universo de los impíos. Hay un pueblo que es salvo por gracia, que se llama la iglesia, a través de la predicación y a través de Cristo. En el mundo de los impíos no reina la injusticia, reina la justicia, porque ese reino es justo y Dios es justo y reina sobre toda la creación. Aunque vemos la maldad en el mundo, Dios es justo y Dios está operando justicia a través de los sistemas que Él estableció, como los gobiernos, como las leyes y todos los mecanismos de contención, pero también Dios está operando justicia a través del castigo y de la plena justicia que Él opera mediante su ley y su autoridad absoluta. Por su parte, dentro de ese universo de maldad, Dios ha querido salvar a su pueblo, lo salva por gracia a través de Jesucristo y lo congrega o lo reúne en la iglesia para que ellos proclamen la fe y den testimonio al mundo de la salvación y de la esperanza eterna. ¿Qué opinan de esta gráfica? Pues es ¿Está una bien? gráfica, ¿No? es una gráfica también reduccionista, mi querido pastor, porque lo que hace es, a ver, lo que hace es delimitar el poder de Dios y el margen de acción salvador del Señor Jesucristo y su acción de gobierno solamente pues a su pueblo, solamente pues a los que ha salvado, solamente a los que le pertenecen a él, y a los otros los pone como si fuesen pues agentes libres
que se pueden pues, autodeterminar, que pueden pues gestionarse a sí mismos, que pueden pues como generar su propia norma y como mandarse solos. Entonces me parece que es reduccionista, mi querido pastor, la gráfica. Ok, ok, muy bien. ¿Alguna otra opinión al respecto? Estamos definiendo aquí una gráfica que muestra el reino de Dios, que reina sobre impíos y sobre justos, que reina sobre el mundo y sobre la iglesia, y que dentro de ese universo de la humanidad, pues opera o transita o está la iglesia, que es pregonera de la justicia y que reúne a los redimidos, pero que están dentro del reino de Dios, al igual que los impíos. ¿Algún aporte más, hermanos? ¿Una inquietud adicional? Sí, lo que su merced acaba de hacer es explicar el gráfico, ¿cierto? Un poco. Defenderme. Ah, porque cuando uno ve la imagen, uno dice, ah, el pastor es como si fuera, Dios es, solo gobierna sobre sus hijos. O sea, es limitante como si fuera solo el papá, pero según lo que el pastor estaba acabando de explicar, creo que está diciendo es que eh, Dios reina en toda su creación, en justos e injustos, a los que están en la iglesia y los que están fuera de la iglesia. ¿Entiendo bien? Sí, el título arriba de la gráfica es el reino de Dios. Es decir, toda la gran esfera es Mm. grande, muestra el reino de Dios. Y dentro de ese reino de Dios, pues existe toda la humanidad que está llena de maldad. Pero Dios envió a su Hijo y dentro de ese mundo de maldad ha querido salvar y congregar a los salvos a través de Cristo. Pero Ah, Dios ya. reina sobre todo. Esta gráfica define un poco la historia. Es como una gráfica de Sí. la historia, de los hechos históricos, cómo van acaeciendo y cómo se van manifestando. Pero cómo Dios ejerce y opera justicia aún en el mundo impío y aún en medio de los impíos. No hay injusticia, sino justicia, porque Dios mantiene el orden, mantiene el control y ejerce el propósito y programa que es a favor de la salvación. Dentro de ese universo de maldad, pues hay salvos, porque Dios puso y envió y permite que la iglesia exista históricamente para que pregone el evangelio y para que congregue a los salvos aún en medio de ese mundo caótico, pero Dios teniendo el control y reino absoluto de todo. Pastor, me retracto, obedeciendo a su excelentísima defensa. Bueno, no, es muy difícil representar el reino de Dios, porque pues así con gráficas solamente es como para efecto de visualizar un poco las ideas. Pero aquí lo que estamos diciendo es que la iglesia en la historia termina siendo como sus conjuntos, la teoría de conjuntos, ¿no? Hay un conjunto que es la humanidad, Dios gobierna sobre la humanidad, opera justicia, ¿no? El mundo no está a la deriva, el mundo no está al azar, Dios lo sustenta y opera justicia, porque dentro de su justicia pues está las leyes, los gobiernos, los límites, pero dentro de su justicia también está su programa que es la redención. Una de las formas como Dios ejerce justicia en el mundo es a través de la iglesia y a través de los hechos jurídicos y a través de los hechos providentes. Pero aunque hay maldad, hay justicia y eso se evidencia que hay un pueblo que predica y que disfruta el reino de Dios aquí en la tierra. El diácono Mario creo que tenía algún aporte más. Ah, sí, 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 que ya con la explicación queda todo claro. Pero sí, lo que el ejemplo que usó el pastor es muy acertado en cuanto a lo de los conjuntos. Ok, ahora eso no es la plenitud del reino de Dios, porque esa sería la visión histórica temporal del reino de Dios. Yo tengo aquí otra gráfica para poder complementar o poder ampliar el concepto. Aquí no termina toda la ilustración.
Lo que vimos hasta ahora es simplemente la, la, los hechos históricos o la realidad histórica. Dios gobierna, la humanidad existe y está bajo el gobierno de Dios. Dios ejerce justicia. El mundo no está gobernado por el mal ni por los impíos, porque Dios es justo y Dios lo gobierna. Pero dentro de ese gobierno permite que los impíos justamente operen, mientras la iglesia también justa y gloriosamente se prepara y predica el evangelio y se prepara a vivir la plenitud. Pero Dios gobierna sobre justos e injustos. La iglesia tiene que predicar en medio de una sociedad llena de maldad, pero sabiendo que Dios gobierna y que puede salvar a aquellos que Él ha decidido a través de la predicación. Pero esta gráfica define un aspecto que yo lo he llamado el reino de los cielos, que tiene que ver con la eternidad. El reino de los cielos no es otro reino, sino es la expresión eterna del reino de Dios, basado en la justicia plena y en el destino eterno de aquellos que han creído o han rechazado a Cristo. Entonces, esta gráfica que tenemos aquí a la derecha ya no tiene que ver con la historia temporal, sino con el destino eterno. Entonces, el reino de Dios y el reino de los cielos es el mismo, solo que históricamente lo vemos como la predicación de Dios, del Evangelio, al mundo para que se arrepientan, y en la eternidad se manifiesta como el destino eterno o el premio eterno, para unos salvación, para otros condenación, pero gobernados por Cristo, los creyentes y Dios gobernando eternamente, ya sin la condición o el limitante histórico temporal o entre la expectativa, sino con la plenitud gloriosa de la salvación o con la certeza eterna de la condenación para los impíos. Dios sigue gobernando como siempre lo ha hecho, pero ya en el estado eterno o en la plenitud eterna. Me gustaría escuchar sus opiniones al respecto, más hermano. Este sería el complemento. Entonces, ¿cómo se ve el reino de Dios? Pues se puede ver en dos momentos, que es el reino histórico temporal, donde la iglesia está predicando y está viviendo el evangelio, está siendo gloriosamente sostenida por el Señor en medio de un mundo caído y en medio de las injusticias, con la certeza de que aquellos que están en Cristo disfrutarán salvación eterna, y también presentando la denuncia que aquellos que no crean irán a condenación eterna. Eso se dará en el juicio, porque en el juicio serán dadas las sentencias y los veredictos, unos a condenación y otros a salvación. Los creyentes estarán disfrutando eternamente en el reino con Cristo, y los impíos condenados también estarán sufriendo eternamente. Pero Dios sigue teniendo control absoluto sobre unos y sobre otros, y tanto los que se salvan como los que se condenan honran el reino y honran al rey y honran el mensaje del evangelio y dan sentido a lo que se ha predicado a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué opinión le merece esta gráfica? Pastor, cuando el pastor habla de que los impíos actúan en justicia, es decir, que bajo la voluntad de Dios son para el honor de Dios, ¿no? Lo que acaba de explicar digamos, en la otra esfera que habla de los condenados, igual están bajo la soberanía de Dios. Y a eso se refiere que Sí, sí. los impíos actúan en justicia. O sea, actúan contra la justicia, pero no fuera de la justicia. Ahora, O sea, ellos obran contra la justicia, pero están dentro del marco de la justicia, porque están siendo juzgados por la ley, que es la misma ley, están juzgados, están sometidos a la misma voluntad que los creyentes, y están teniendo que rendir cuentas al mismo Dios que rinden cuenta a los creyentes. Es decir, no están rindiendo cuentas a otro ser ni bajo otro código, sino bajo los mismos criterios, pero para su propia perdición, porque están contra la justicia, rebeldes y contrariándola, a diferencia de los creyentes que han sido regenerados y están en la línea correcta, porque están bajo la obediencia que Cristo opera a favor de ellos. gracias, pastor. Entonces, esta es la gráfica que de manera más
completa de pronto pudiera ayudarnos a ilustrar el concepto del reino de Dios. Y esta es una gráfica que describe el teísmo. El teísmo es el concepto de que hay un solo Dios absoluto y perfecto que reina en el cielo y en la tierra, que tiene control absoluto de todos los hombres y de todos los procesos y de todas las realidades que vive la historia, y que no se le sale absolutamente nada de control, que tanto en los impíos como en los justos gobierna, y que tanto la salvación y la condenación redundan para su propia gloria, que es necesario que haya condenación porque hay rebeldía, pero también porque la condenación honra la justicia eterna de Dios, la perfección de Dios, la rectitud de Dios, y que es importante que haya su salvación, porque la salvación lo que muestra es la bondad y la misericordia, que son eternas, que tanto la salvación como la condenación deben ser eternas, porque la justicia y la gracia son eternas, y que tanto en la historia como en la eternidad Dios gobierna, y tanto en la eternidad como en la historia se va a mostrar los dos hechos o las dos realidades, que es el mundo que está contra Dios y los que están a favor de Dios a través de la gracia por el Evangelio. Entonces esta gráfica muestra el reino de Dios tanto presente como futuro, mostrándonos que están en la misma línea, honrando la eternidad de Dios, el gobierno de Dios y Dios absoluto. No es un reino de expectativas, es un reino de hechos. No es un reino solamente futuro, sino un reino presente. Y no es un reino por mérito, sino un reino por determinación y decreto eterno, que honra al rey y muestra al hombre simplemente como un súbdito que debe obedecer y que recibe gracia, y si desobedece recibe justicia. Pero también muestra que la salvación es por un hecho justo. Sí, la gráfica primera muestra que la justicia se opera también a través de la salvación, y que la salvación hace parte de la justicia del reino. No es como algunos piensan, que los salvos solamente gracia y los impíos solamente justicia. La justicia no está reservada para los condenados y la gracia para los salvos. Tanto los condenados reciben gracia y la rechazan, y los salvos también reciben justicia y se benefician de ella. Aportes, amados hermanos, o inquietudes al respecto. Ese es el concepto teísta. Teísmo es el gobierno absoluto y la autoridad suprema de Dios sobre todos los hechos, todos los acontecimientos y todas las personas. Nada se sale del pensamiento, del designio y del decreto de Dios. Todo está regulado bajo su voluntad y ejecutado bajo el decreto. Nada sucede al azar. Todo lo que acontece está bajo el gobierno de Dios. Y aquí no está Satanás gobernando. Satanás nunca ha gobernado. Satanás no tiene un reino pues que domina y controla. No tiene una esfera de poder. Él simplemente es un ser creado para los fines de Dios. Un servidor más, un emisario más al servicio de la gloria de Dios, al servicio del reino, pero no tiene poder, no ejerce autoridad, no tiene injerencia sobre la iglesia, no puede cambiar, no puede decidir, no puede opinar, simplemente es un ejecutivo o un operativo mejor que ejecuta los planes de Dios. ¿Cómo vamos aquí con esta gráfica? Ya estamos terminando. Entonces, opinen un poquito más si tienen alguna opinión al respecto. ¿Cómo la iglesia se tiene que manifestar en medio de este mundo, en medio de la historia? Opinión. Mi querido pastor, sí, primero pues ahí vemos que Dios es soberano, que reina soberanamente sobre todas las criaturas, sobre el bien, sobre el mal, sobre la historia, sobre pues, todos los tiempos, sobre todas las personas dentro del marco de sus decisiones hacia Él.
y que pues es la visión correcta que nosotros tenemos que tener siempre en en todo el estilo de comprensión de la vida y de las escrituras. Entonces, pues básicamente eso. ¿Cómo se debe comportar la iglesia? Acaba de preguntar el pastor. Pues este gráfico nos ayuda a ver a la iglesia como el centro de interés de Dios, y que es pues una médula que está incrustada en el mundo, en la humanidad, y que ha sido puesta ahí para ejercer una influencia poderosa, una influencia importante, y que es pues una presencia latente de Dios en medio de los impíos. Entonces, pues la iglesia tiene que asumir ese rol porque pues eso es un lugar que Dios le ha dado, que digamos que en la gráfica pues está ahí como concentradita, pero pues realmente sabemos que estamos difuminados por el mundo, por las épocas, por por todas las culturas, y que es una forma del Señor hacer presencia, de testificar de su obra, y de hacerse visible, de hacerse evidente en medio de toda la historia. Entonces, pues básicamente eso. Y ya pues si se me permite un adicional, la gráfica de la derecha parece un mosquito. Pastor, gracias por la opinión. Esta gráfica donde está la iglesia, pues ahí el círculo es simplemente para representar que la iglesia opera o está o existe en medio del mundo y que la iglesia tiene que ser luz y sal, pero propiamente la iglesia no es un círculo aislado, sino que la iglesia está presente en el mundo, debe convivir en medio de las realidades del mundo, no puede ser ajena a las necesidades del mundo, porque la misma iglesia también enfrenta tinieblas, ¿no? La misma iglesia está trabajando en la santidad y en la pureza y en la integridad de sus miembros, de tal manera que la materia prima que la iglesia tiene es la misma materia prima de la humanidad, que es la impiedad y la maldad. No estamos ajenos, no es una burbuja aparte, no es un círculo aislado, sino que tenemos que lidiar con la misma realidad. O sea, la iglesia tiene que enfrentar la maldad, la injusticia de nosotros mismos, que somos sus miembros, y tiene que en medio de eso, pues, poner su esperanza en el Señor. Y en cuanto a las dos figuras del reino, no estamos hablando de dos reinos, es un reino de Dios que se hará pleno a través del gobierno de Cristo en la salvación de los elegidos y en la condenación de los impíos. Es decir, el reino temporal es el reino de la historia de la iglesia militante, y el reino pleno es el reino con Cristo, de la iglesia triunfante y de Cristo pues ya pleno y absoluto como rey. Entonces, solo para diferenciar eso, no estamos hablando de dos reinos, estamos hablando de un reino en dos momentos, que es la historia y la plenitud, la promesa y la consumación. Entonces, para que nos quede un poco claro y no pensemos que es que son dos reinos y que estamos en uno y luego vamos a pasar al otro. Ya estamos en Cristo, pero estamos disfrutando solo la promesa, la expectativa. Estamos aguardando la consumación y el veredicto pleno, donde por la eternidad estaremos siempre con Él. Entonces, vamos a dejar hasta por aquí, amados hermanos. No sé si pudiéramos charlar un poco más al respecto, porque estos desafíos que nosotros estamos planteando son muy importantes. Muchas veces nos confundimos, y cuando nos confundimos, pues damos una visión equivocada de lo que es la iglesia, del reino de Dios y de la responsabilidad de la iglesia. ¿Sí? Entonces, si la gloria o el reino es solamente futuro, pues aquí no hay nada. Aquí solo hay ilusión. Y es una fe solo ilusoria, es decir, fideísmo, que es una fe como póngale fe que allá le va a ir bien porque aquí no fue, cuando en realidad la plenitud del creyente la disfruta acá en la historia temporal, solo que la plenitud que disfrutamos aquí es limitada porque estamos en un cuerpo temporal o en un cuerpo terrenal o corruptible,
Entonces sí disfrutamos. Si no hubiera disfrute, pues vana sería nuestra fe. Se imagínense que uno viva toda una vida cristiana solamente con una ilusión de que todo esto pasará y que todo será mejor allá. Eso sería nefasto. Sería nefasto porque no habría ninguna esperanza, ningún gozo, ninguna gloria, ninguna gratitud. Simplemente la ilusión de que algún día disfrutaremos lo que estamos soñando. Eso sería como un espejismo. Sí, sería como una idea solamente ilusoria, una falacia, como que creen esto que algún día verá lo bueno que es. Y resulta que nosotros desde el día que creímos disfrutamos el reino, porque tenemos paz, tenemos gozo, tenemos vida, tenemos seguridad, tenemos certeza, tenemos provisiones y todas esas bendiciones las disfrutamos aquí, solo que serán plenas en la eternidad y esa es la gran expectativa que tenemos, pero ya disfrutamos aquí, de hecho se debe tener seguridad aquí, no simplemente ilusión. Entonces la iglesia muchas veces camina como a ciegas porque anda o dependiendo de sí mismo o solamente con una fe eh, ilusoria que no tiene mucho arraigo, que no tiene mucho sentido aquí, solo resignación. Y eso pues es nefasto. Uno escucha a los cristianos cuando les preguntan, ¿cómo están? No, ahí luchando, ahí batallando, ahí en la lidia. O sea, como si fuera una carga pesada y no como si fuera un deleite vivir para el Señor y disfrutar las gracias y las bendiciones diarias que son nuevas cada mañana. Entonces, vamos a ir cerrando con las opiniones finales, que son muy importantes para todos. Sí, pastor. Pues me parece muy acertada la señal, lo que su merced mostró finalmente, que es como que nos aterriza la última explicación en dónde estamos, cuál es nuestro papel, cuál es nuestra labor. Nos muestra cómo somos, que hacemos parte de una realidad, así como el Señor hace que salga el sol para justos e injustos, y que Dios usa a todos para sus propósitos, pues nos ubica y nos aterriza en que no somos más también. Como dice Pablo, que pues seremos mejor que los de afuera, no. Entonces nos aterriza, nos ubica, pero al mismo tiempo nos da esperanza. Y con un sano, por decirlo de alguna manera, positivismo, ¿no? Con un sano positivismo, no un positivismo de ese loco y enfermo de que, sí, vamos, tú puedes, eres el orgullo de la familia, no, sino que me refiero en el sentido de que es una esperanza clara y concreta sobre la cual ya han caminado muchos y eso nos da esperanza. Exactamente, y también nos quita un poco la prepotencia de pensar que es que nosotros estamos en el mundo de los buenos, porque todos los que pasan por ahí por fuera son los malos, cuando realmente nosotros somos de la misma materia prima, salvados por gracia, y cuando predicamos, le predicamos a los que queremos que estén con nosotros. Es decir, estamos todavía rogando que de los que consideramos que son malos también hagan parte de los nuestros. Entonces, ese concepto de que todo es mundano, ¿sí? Entonces no, eso es del mundo cuando nosotros también estamos en el mundo. Lo que debemos censurar es los aspectos morales y legales que están contra la verdad, pero realmente el mundo es de Dios y tenemos que disfrutar el mundo y tenemos que apreciar el mundo porque no estamos en contra del mundo, estamos en contra de lo que el mundo hace contra Dios, más no del mundo, porque el mundo es creación de Dios y es benéfico para nosotros. Toda la creación de Dios, todos los lugares, todas las instituciones que Dios ha guardado son parte de su gloria y son parte de la muestra de la bondad de Dios para el mundo. Entonces ese concepto de que eso es del mundo, todo es del mundo, ¿no? La música es del mundo, el arte es del mundo, los deportes son del mundo, la política es del mundo, las ciencias son del mundo. Todo eso nos ha hecho un grave daño porque nosotros nos mostramos como si fuéramos una secta, cuando realmente la iglesia es la expresión viva de la gloria de Dios y tenemos es que apreciar y utilizar todas esas bondades que Dios nos ha dado para mostrar la gloria de Dios en la política, mostrar la gloria de Dios en la música, en el deporte, en el arte
y no sustraernos como si fuéramos unos bichos raros que no apreciamos nada de lo que Dios ha hecho y todo lo satanizamos y se lo entregamos al mundo cuando le pertenece a Dios. Amén, sí, Señor. Como que nos rompe la burbujita de esas que hacen los niños y digamos con la clase de hoy que hicieron. Entonces nos dice, bueno, esto es la verdad, aterrizadito. Sí, entonces tenemos los cristianos que no votan porque es la política es del diablo. Los cristianos que no van a la universidad porque es que el estudio es del diablo. Los cristianos que no escuchan música ni ven arte porque es que el arte es del diablo. Bueno, los que ni siquiera comen porque la comida también es del diablo. O sea, tenemos una cantidad de ideas totalmente contrarias porque todo es del diablo. Ni siquiera trabajan porque es que las empresas son del diablo. Entonces toca es buscar un trabajo espiritual, una carrera espiritual, un lugar donde viven solo los santos. Y esa sustracción del mundo pues nos ha hecho mucho daño porque nos mostramos es como si fuéramos unos extraterrestres que no entienden la realidad. Hay gente que ni siquiera va al médico porque es que el médico es del diablo, la medicina es del diablo, cuando todo es de Dios. Y es el medio legítimo para nosotros predicar y para poder presentar el evangelio. Hay gente que le dicen a uno, y ustedes celebran Navidad, y ustedes comen, y ustedes también van al médico, y ustedes también toman medicina, porque como se ha vendido la idea de que el cristiano es como un ser extraño, un ser totalmente desadaptado, que tiene un concepto de la vida totalmente irreal, pues nos preguntan mucho eso, cuando se dan cuenta que también comemos, también vamos al médico, también jugamos, también nos gusta ir al parque, también nos gusta ir al centro comercial y que la vida nuestra es igual, común, solo que no compartimos sus prácticas, pero que en cuanto a la vida nos desenvolvemos igual como cualquiera, porque lo malo no es trabajar ni vivir, lo malo es estar contra Dios. Y esa es la predicación del Evangelio. Entonces se sorprenden un poco. Muy bien, amados hermanos pastores. ¿Algo más, Pastor Edwin? Jovencitos. Querido pastor, aunque estamos hablando del reino de Dios, nosotros sabemos que el Rey soberano es Jesucristo, porque a Dios le ha placido en la deidad, en la divinidad, ponerlo a Él como el representante visible de la deidad para nosotros. Y quien está sentado en el trono es nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él está con su iglesia, está con su pueblo, pero Él es el Rey que gobierna a los buenos, a los malos, que va a impartir justicia, o sea, quien gobierna o a través de quien gobierna la deidad a quien nosotros le tenemos que presentar cuentas y quien nos va a juzgar a través de su vida, obra y sus leyes, de Jesucristo. Entonces, es también esa partecita, pues que me imagino que la veremos más adelante, pero pues que nosotros tenemos que también ser capaces de aterrizarlo siempre, de que pues el reino de Dios nos presenta un señorío, nos presenta un gobernador, y pues que ese es nuestro Señor Jesucristo. Y en alguna otra parte, en alguna otra diapositiva se hablaba, o el pastor decía que como que aquí en la tierra hay mal, y en el cielo pues está el bien, está la gloria, como si de pronto en el cielo nosotros no pudiésemos pecar. Pero pues, y la gente tiene como ese pensamiento de que el cielo va a ser bueno porque en el cielo no se puede pecar. Pero nosotros sabemos que pues es en una esfera celestial, en una esfera distinta a la tierra donde se originó el mal. Y lo que la Biblia nos muestra a nosotros es que Dios ha hecho de aquellos que le adoran seres, pues, que lo adoran voluntariamente, seres capaces de decidir por Dios
con su voluntad, de tal manera que también es una cosa como loca pensar que en el cielo no se peca porque es que no se puede. Eso no lo dice la Biblia, ¿sí? O sea, la Biblia dice pues que Dios guarda el corazón, nos enseña su ley, nos sostiene, pero no como que entonces vamos a estar imposibilitados. Yo todo lo contrario, yo creo que pues toda esta escuelita que nosotros estamos teniendo en la tierra y todo lo que nosotros estamos viendo de la historia de la humanidad y del mal que nos genera el pecado, nos va a tener que afianzar una fortaleza mental de lo que significa, de lo que significaría en un futuro volver a incurrir en las mismas malas prácticas. No sé, mi querido pastor, si usted está de acuerdo con esa idea. Bueno, pastor, dos cositas. Una, que ese rey y ese reino no tiene reina, ¿cierto? Porque todo rey tiene reino en los reinos humanos. Entonces dicen que la reina de ese rey es la Virgen María, o que la reina de ese rey es la iglesia. Pero ese rey no tiene reina, no requiere reina porque él es absoluto, es perfecto, es único y es suficiente. Entonces no necesita una reina que lo complemente o que lo defienda, porque por ejemplo en el ajedrez la reina termina siendo de más alcance y más movimientos y más velocidad y más agilidad que el mismo rey. Entonces ese es un rey absoluto que no demanda rey, no necesita rey, primero eso. Segundo, con relación al tema del pecado, es que el reino de Dios no tiene que ver con el pecado. Es decir, el pecado es un hecho tangencial en la historia, mas no es un hecho central en la historia. Es decir, el reino no lo define el pecar o el no pecar. El reino de Dios lo define la gloria de Dios y su decreto eterno. Entonces, el reino no se enmarca dentro del hecho contingente del pecado. El reino se enmarca en la soberanía absoluta de Dios y en el decreto. Entonces, si no pecar fuera la condición del reino, pues ese es un hecho contingente, es un hecho fortuito, mas no un hecho absoluto. El reino consiste en que Dios es glorioso. No hay pecado en la eternidad, no debido a que el hombre no pueda pecar, sino debido a que ya se operó la justicia y que ya se pasó a un estado de plenitud y a un estado de justicia absoluta con veredicto y disfrute de la sentencia. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pero creo que lo vamos a poder trabajar las próximas clases, pastor. Un poco sobre el tema, vamos a trabajar un poco sobre el gobierno de Cristo en la iglesia y sobre el tema de las contingencias que nosotros las hemos potenciado como casi absolutas. Si nosotros casi que ponemos el pecado como en una dimensión tan grande que la gloria de Dios se reduce porque el pecado es muy grande. Pero la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y no compite el pecado con la gloria de Dios porque la gloria de Dios es absoluta y eterna. El pecado es un hecho temporal, no es eterno y no es absoluto. Entonces es importante eso porque cuando ponemos el pecado a competir con la gloria de Dios, pues nosotros lo sobredimensionamos y casi que a Dios le queda imposible salvar, le queda imposible mostrar su gloria porque es que es muy grande el pecado. Nosotros generalmente hablamos del pecado como un hecho tan gigante y tan monumental que casi que hay que rogarle a Cristo que haga algo para ver si nos muestra su gloria, porque el pecado es muy grande. Cuando realmente en la tierra y en la humanidad reina Cristo y reina la gloria de Dios y reina la bondad de Dios y reina todos los elementos concernientes al testimonio de Dios y no al testimonio de la maldad. La maldad es un hecho tangencial, grave, inmoral, pero no es absoluto ni define el plan ni el accionar de Dios ni el accionar de la iglesia. Pero eso lo vamos a desarrollar mejor en las próximas clases. Están invitados. No sé si nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Andrés, los jóvenes ricos, el joven Samuel, tengan opiniones y participaciones. Queremos darle la palabra antes de cerrar. No, pastor, pues nada, creo que las diapositivas fueron claras. Sabemos y entendí en qué lugar nos ubicamos de todas esas doctrinas que en el mundo hay con respecto al reino de Dios. También
pues me quedó claro que aunque estamos en un mundo temporario, sí, tenemos que disfrutarlo, porque pues el Señor lo permitió así, permitió pasar por esta tierra pues para un propósito en ella, y aunque las dificultades y los problemas y las necesidades no faltan, pues tenemos que entender que ellas también provienen del Señor y que por alguna razón las ha permitido. Entonces no me quedó claro. Algo también que me llamó la atención fue la parte que hablábamos, o bueno, que hablaba con respecto a que nosotros como cristianos tampoco podemos pretender como que mantenernos en la burbuja, porque sí, lo que dice el pastor, sí, es verdad, muchas veces ven al cristiano como esa persona, como allá, en lo alto, como el que no come, como el que no duerme, como el que, mejor dicho, anda con una Biblia bajo el brazo, hablándolo coloquialmente. Y pues somos personas normales, somos personas que sufrimos, que pensamos, que necesitamos, que lloramos, que reímos, sino que lo que nos hace diferente es que sabemos que tenemos un Dios que permite todo eso pues para un propósito mayor en él. Pues no, nada, muchísimas gracias por la clase, muchísimas gracias por la sesión, y que el Señor les bendiga este fin de semana. Gracias, mi hermano. Note que la última gráfica que pusimos, no pusimos el mal, pusimos impíos, justicia, no mal, porque no podemos aceptar que el mal es necesario y que el mal tiene como autonomía, porque todo lo que Dios creó es bueno. O sea, Dios creó el bien y Dios es el que reina, entonces reina la bondad, no reina la maldad. Todo lo que Dios creó, todos los sistemas, el ecosistema, el universo, las leyes de la naturaleza, las leyes de la ciencia, todo absolutamente es bueno. La vida, el envejecimiento, la muerte, todo es bueno porque Dios es bueno. Entonces, si ponemos en esa gráfica impíos mal y cristianos bien, estamos aceptando que el bien es necesario y coexiste, que es una categoría legítima de la historia. Y el mal no es una categoría legítima, el mal es una desviación, es una contrariedad a la bondad de Dios, pero aunque el hombre lo contraríe, el mundo y el universo y Dios y sus planes siguen siendo buenos. ¿Sí? Todo lo que existe en la creación es bueno. Lo que hay de maldad está en el corazón del hombre, pero la lluvia, los vientos, el aire, las leyes, todas las condiciones de conservación y preservación, todas las leyes de la vida, todo eso es bueno porque Dios lo creó. Entonces, para que no nos quedemos pensando que la iglesia está en medio del mal y que el mal existe legítimo y que tiene un protagonismo natural, cuando no es natural y no es temporal y no es eterno, sino que es contingente y pasajero. Lo único que es eterno es el bien, porque Dios es bien y Dios es bueno, y vivimos en el reino de Dios que es bueno. Por eso el estudio, los sistemas, por ejemplo, la educación, la salud, la medicina, la política, todas esas son propuestas buenas que coexisten en el mundo y que deben permanecer porque Dios las creó para la gloria suya y para nuestra bendición. No podemos satanizar las cosas y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, la iglesia no está enfrentándose al mal. La iglesia está frente a Cristo y frente a Dios y frente a la verdad y a la bondad. Y lo que tiene es que resistir el mal, pero el mal del corazón, no el mal del universo, porque no hay mal en el universo, no hay mal en la creación, no hay mal en los sistemas, lo que hay es mal en el corazón porque el hombre decidió contrariar la bondad de Dios. Pero la maldad de Dios es temporal, la maldad del hombre es temporal porque la bondad es eterna. Entonces, joven rico, algo para decir. Jonathan Quintero. Eh, pues muchas gracias, pastor. Estuvo muy buena la clase de hoy. Y sí, todos esos conceptos que vimos de cómo se ve el reino de Dios y cómo funciona, cómo podría funcionar según otras personas, otros cristianos, pues es muy importante tenerlos en cuenta
para no equivocarnos y para entender bien cómo es el reino de los cielos realmente, el reino de Dios. Eh, y me parece muy chévere porque cuando entendemos que Dios literalmente está reinando en todo momento, en todo lo que pasa, pues sabemos que en cada parte del mundo, cada cosa, Dios está ahí reinando. No es como nosotros que decía que Dios no gobernaba o que gobernaba solo una parte o todo ese tipo de conceptos malos, sino que Dios está gobernando en todo momento, está obrando con justicia y pues que debemos esperar en Él y en su gracia. Ok, que Dios no es un espectador, ¿no? Que no está como ahí observando a ver qué acontece, como diciendo esto se me salió de las manos, sino que Él gobierna y hace su voluntad, no deja que el hombre haga su voluntad. Porque a nosotros nos parece que es que Dios dejó al hombre que hiciera su voluntad y que Él algún día vendrá a pedir cuentas. No, Él no deja que el hombre haga su voluntad, porque la voluntad que reina es la de Dios, por eso existe la iglesia. Si el hombre quisiera hacer su voluntad y Dios lo dejara, la iglesia no existiría ni los cristianos, porque han querido exterminar la Biblia, exterminar los cristianos, exterminar la fe, pero no van a poderlos terminar porque Dios hace su voluntad. Solo que Él permite que el mal exista para su propia gloria, pero Dios está haciendo su voluntad. Jonathan, ¿tienes algo para decirnos? Mm, Pues lo mismo que han dicho casi todos, que pues me parece muy chévere. Pues esto porque pues como un panorama completo de lo que está bien y lo que está mal en los conceptos de el reino de Dios. Y pues que lo que decía Miguel, que es importante pues para saber si, o sea, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, en qué podemos caer y pues estar preparados. Y pues también me parece interesante pues que hay algunos esquemas que sí parecen cuadrar, pero que a la final no terminan siendo fieles a lo que dice la palabra de Dios. Y pues debemos cuidarnos de eso. Y ya, muchas gracias, pastor, por la clase. Ok, muy bien, muy bien. Sí, como que uno se confunde y uno dice este es, pero después se da cuenta que no. Entonces es importante cuando el Pablo dice todo me es lícito, pero no todo conviene, está hablando también de ese sentido, ¿no? Las cosas que Dios creó son lícitas, nosotros les hemos dado un uso ilícito, pero el hecho de que haya un uso ilícito en algo no significa que no sea lícito el sistema o el propósito o esa provisión. Por ejemplo, Dios proveyó el estudio, el hombre ha usado el estudio para otras cosas, pero el estudio sigue siendo legítimo. O la política es el arte de gobernar, es legítimo. Que haya corrupción y que haya maldad, pues eso es lo que no podemos hacer. Si alguien participa en política, tiene que participar con principios correctos, pero no participar con corrupción, porque eso es lo malo. Lo malo es la corrupción. La política es buena, lo malo es la corrupción en la política. La medicina es buena, lo malo es cuando se hace uso de la medicina para ir contra el diseño de Dios. El deporte es bueno, lo malo es cuando nos volvemos esclavos del deporte o idolatramos el deporte pensando que es el fin del hombre y no que sea la gloria de Dios. Entonces es importante tener en cuenta todo eso, amados hermanos. Y vamos terminando. Entonces, una opinión última si la hay o si no, oramos. Hay algunos que no sabemos si están despiertos, pero esperemos que sí. Muy bien, hermano. Jonathan, ¿quieres despedirnos en oración? Jonathan Mina. Tenemos 3 Jonathan aquí en la sala. Pastor, pero Samuelito nos saludó. ¿Quieres orar, hermano? Sí, Señor. Señor Jesús, damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos has permitido disfrutar de este espacio, Señor. Gracias por la vida de los pastores, Señor. Gracias por la vida de los hermanos que hoy se levantan y disponen, Señor, este tiempo para conocer de ti, Señor. Gracias por esas palabras que hoy hemos recibido, Señor, por que entendemos un poco más el propósito de tú en nuestras vidas, Señor.
Gracias, Señor, porque tú abres ese entendimiento en nuestras mentes, Señor, en nuestros corazones, y te pedimos que seas tú obrando en cada situación, en cada lugar que nos pongas, Señor. Que seamos esos cristianos que muestren lo que eres tú en la vida de cada una de las personas, Señor. Gracias por el pastor Ismael, por el pastor Edwin, por el hermano Mario, por los hermanos Ricos, Señor, por el hermano Samuel, por el hermano Andrés, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos. Gracias por mi vida, Señor, porque lo que aprendamos acá lo podamos en práctica en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, Señor, a los que tenemos, Señor. Le agradecemos más por esta mañana, por la salud que tú nos has dado, Señor, y te pedimos desde ya que seas tú guiándonos, Señor, en cada paso que demos, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Y recuerden que así como Dios reina, reina totalmente en nosotros, ¿no? No es que reina el domingo, que algunos Cristo piensan que reina. Dios reina solo el domingo en el culto, pero no.